Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca del diezmo y si esto es lo primero que Dios espera de nosotros. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 dice lo siguiente. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces aquí la Biblia nos muestra algo muy importante para nuestras vidas. Y comienza diciendo, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? O sea, ¿cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo realmente lograría agradar a Dios? Y comienza preguntándose, ¿me presentaré delante de Él con sacrificios? Para el pueblo de Israel eran muy importantes los sacrificios, era algo de demasiada estima para el pueblo, porque ellos sabían que estos sacrificios a ellos los acercaban a Dios, porque Jesús todavía no había venido y nos había dado el sacrificio de Jesús para que fuéramos aceptos o para que Dios nos aceptara delante de su presencia, como lo hace con Jesús. Ahora es así porque Él ya murió, pero antes no era así y ellos tenían que hacer estos sacrificios y para ellos eran muy importantes. Y este hombre se pregunta si irá delante de Dios con estos sacrificios, si llevará mucho aceite, si llevará muchos carneros delante de Dios. Se lo pregunta. De tal manera que dice, aún daré a mi primogénito para acercarme delante de Dios. Y nosotros podemos ver y pensar acerca de la vida de Abraham, que Dios le dijo que entregara a su primogénito, pero cuando él lo iba a entregar, Dios lo paró. ¿Para qué? Para probar su corazón. Y este hombre se pregunta lo mismo, ¿tendré yo también que dar a mi primogénito? ¿Ofrecérselo a Dios? ¿Y qué pasa? Dios le comienza a responder, dice, oh hombre, tú sabes lo que Dios quiere de ti. Le dice, hacer justicia, que significa la forma como él procede en su vida, amar misericordia, que significa la forma como él procede con las demás personas, y humillarte ante tu Dios, que es la forma como él procede ante Dios mismo. Entonces, ¿qué está mostrando la Biblia acá? ¿Qué es lo primero para Dios? ¿Serán los diezmos o será nuestra vida delante de Dios? Y dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 4 al 5, dice lo siguiente. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová, el Señor. Entonces aquí Dios, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, ustedes quieren ir a Gilgal y a Betel, que eran ciudades en ese tiempo o lugares, y pecar, vayan y háganlo. Y quieren venir y traer ofrendas, diezmos, de hecho les dice cada 3 días que lo estaban haciendo de esa manera, publicar ofrendas voluntarias, alabanzas de pan leudado. O sea, mire lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y le dice, pues que así lo queréis, vayan y háganlo. ¿Qué les está diciendo Dios acá en este momento en la palabra de Dios a través de este profeta? Amós, que no es en realidad un profeta menor, porque ningún profeta delante de Dios es mayor y es menor. Es profeta de Dios, aunque solamente tenga una página de la palabra o 2 páginas, no significa que sea menos que los que tienen varias páginas. Toda la palabra, sabemos, es viva y eficaz, y esto significa que toda la palabra se hace una y toda compagina, toda concuerda, toda encaja. Entonces, ¿qué les está diciendo Dios? Ustedes quieren ir a hacer diezmos, quieren ir a hacer alabanzas, ofrendas y todas estas cosas. Si así lo quieren, vayan y háganlo. Pero no piensen que yo me voy a agradar de eso. No piensen que porque hacen esas cosas, yo estoy feliz con ustedes. No.
como vimos en el libro de Miqueas, lo importante para Dios no es los sacrificios o los diezmos o las ofrendas, no. Lo primero para Dios es nuestra vida. Por eso en Miqueas decía que ¿qué pedía Dios? Hacer justicia, que es nuestra vida. Habla también de hacer misericordia o amar misericordia, que habla de llevarnos bien con los demás y ayudarlos. Y también habla de humillarse delante de Dios, que es buscar a Dios primeramente. Entonces, no es que no se pueda diezmar, no es que no se pudiera ofrendar, o no es que ellos no pudieran hacer sacrificios en ese tiempo, holocaustos. No, no es que no se pueda, sino que no es lo primero. Lo primero para Dios, como lo dijo David, que los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y este varón de Dios lo dijo porque entendió que más que un diezmo, más que una ofrenda, más que un holocausto, lo que le agrada a Dios es que nuestra vida sea de Él. Lo que le agrada a Dios es que nuestra vida esté puesta delante de Él todos los días de nuestra vida. Y dice la Biblia en el libro de Oseas capítulo 7 versículo 14 al 16 lo siguiente, dice: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué les está diciendo Dios acá? Ustedes se congregaron por el trigo y por el mosto, pero no se congregaron por Dios. Volvieron, pero no al Altísimo. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que podemos estar delante de la presencia de Dios, pero no realmente estar delante de Él, de corazón. Podemos ver el ejemplo de Caín y de Abel. Los dos podían ir a la presencia de Dios, pero Dios aceptó a Abel y a su ofrenda, y a Caín lo rechazó. ¿Por qué? Porque aunque Caín podía ir delante de la presencia de Dios, no significaba que por eso estuviera bien delante de Dios, y Dios lo rechazó. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa primeramente el diezmo o la ofrenda que tú puedas dar para Él. No, a Dios le interesa primero la ofrenda de tu corazón o el diezmo de tu corazón, que es dar tu vida delante de Dios, como lo vimos en el libro de Miqueas al principio. Y dice la Biblia en el libro de Miqueas capítulo 3 versículo 5 lo siguiente: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Entonces mira lo que dice la Biblia, que hacen errar al pueblo de Dios. Pero estos profetas se aprovechaban de las leyes de Dios, de las leyes del diezmo, de las ofrendas, de todo esto para hacerse ricos a sí mismos. ¿Y qué pasó? Dios les dijo: ustedes están haciendo errar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque ellos le decían paz al que les daba de comer, y al que no les daba de comer proclamaban guerra contra él. Entonces, así mismo puede pasar el día de hoy. Y es de pensar que Dios se va a alejar de nosotros porque no diezmamos o porque no ofrendamos. Y esto no es cierto, porque lo que nos aleja de Dios realmente es el pecado. Realmente es que nuestra vida no se compagine con la suya. No solo por dar un diezmo y una ofrenda estamos bien delante de Dios. Y por eso la Biblia también dice en Miqueas capítulo 3 versículo 11 lo siguiente: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Entonces este pueblo se equivocó de una manera muy tremenda, porque sus sacerdotes enseñaban por dinero. Se aprovecharon de las leyes de Dios para enseñar, para hacerse ricos a sí mismos. Sus profetas también enseñaban por dinero. Al que les daba dinero les profetizaban cosas buenas, pero al que no les daba nada les profetizaban probablemente cosas malas. ¿Y qué decían ellos? Ellos pensaban que Dios estaba entre ellos. Ellos pensaron que por tener la Biblia
o por conocer las leyes de Dios, o por poder ir a la presencia de Dios como lo hacía Caín, estaban bien delante de Dios. Y es mentira. Podemos ver que así no es. Y el pueblo se equivocó al pensar que lo primero para Dios era un diezmo, una ofrenda, o un holocausto, o hacer dinero. No. Dios, como lo vimos, mira el corazón, no mira lo que está delante de los ojos como hacemos nosotros, que a veces pensamos que porque alguien ofrenda más o diezma más está mejor delante de Dios. Y esto es mentira. Quien está bien delante de Dios es quien lo está en su corazón, no el que lo está externamente. Amén. Y por eso debemos buscar a Dios todos los días y la palabra. ¿Para qué? Para no cometer estos errores, porque ahí están en la Biblia y debemos aprender de ellos. Y aquí hay un error acerca del diezmo y de la ofrenda, y es poner nuestra mirada en eso y no en Dios realmente. Juzgar a alguien porque no lo haga es un error, porque como lo vemos, Dios mira el corazón, amén, como lo vimos al principio de Miqueas, que Él no quiere realmente sacrificios y ofrendas o todas estas cosas, lo que Él busca en nuestro corazón. Y por añadidura, por consecuencia, podemos hacer todas estas cosas, sabiendo que lo primero es Dios, amén, porque asimismo, como lo dice la palabra, más busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Y dice el libro de Miqueas capítulo 3 versículo 12 lo siguiente: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Entonces, como nos podemos dar cuenta, estos últimos versículos han sido del mismo capítulo 3 de Miqueas. Entonces, aquí Dios les está diciendo a esos profetas o a esos sacerdotes que enseñaban por dinero que harían que el pueblo fuera juzgado. O sea, por eso dice arado como campo. O sea, Dios está hablando figurativamente de lo que va a pasar en un pueblo que se desvió, que puso su mirada en lo material, aún en Dios. O sea, puso su mirada solamente en dar diezmos, ofrendas, pero no puso su mirada en cambiar delante de Dios. Puso su mirada en adquirir más casas, más dinero, más carros a través de diezmos, ofrendas, pero no puso su mirada en cambiar su vida delante de Dios. Y dice Dios que van a ser juzgados porque realmente no conocieron a Dios, no se acercaron a Dios. Y por esto es importante leer la palabra de Dios. No solamente debemos escuchar la palabra de Dios a través de alguien, sino encontrar estos versículos en la Biblia, que aunque son poco famosos, ahí están en la palabra de Dios, porque como vemos, la palabra de Dios se complementa toda es una sola palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y toca todas las situaciones. Amén. Y por último, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Y si te ha gustado este video, ayúdame a compartirlo y a compartir de esa manera la palabra de Dios a alguien más.